Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Pues vamos a dar inicio con este tema que es bonito, aunque bueno, se presta más para talleres, pero bueno, vamos a tratar de visualizarlo, sobre todo algunos elementos emergentes que están surgiendo en los últimos años y que es necesario integrarlos al contexto internacional en relación a eso, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantarme en estos puntos y me voy a permitir compartir la pantalla para iniciar propiamente la charla y en el camino ya vamos viendo si surgen algunas preguntas para irlas respondiendo. Bueno, vamos a centrarnos, el tema es redacción del artículo y de acceso universal al conocimiento. En realidad son tres grandes bloques que les quiero platicar en esta ocasión. Uno tiene que ver con el artículo científico como tal, otro tiene que ver con algunos temas que considero cruciales que hay que incorporarnos, ¿verdad? Como parte de lo que es el acceso universal al conocimiento. Y el tercero son algunas recomendaciones de dónde publicar y cómo publicar, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que abordemos el día de hoy. Pues iniciamos un poco con antecedentes. Los antecedentes nos hablan de que las primeras revistas que se publicaron fueron hace más de 350 años, ¿verdad? O sea, fueron las primeras, ¿sí? Y la organización que actualmente, o la estructura de un artículo científico que actualmente tenemos, que es el famoso IMRD, ¿sí? Que son el acróstico de introducción, métodos, resultados y discusión de artículos, básicamente se desarrolló el siglo pasado, ¿eh? O sea, no es algo tan reciente, ¿no? Las primeras revistas fueron dos en 1665, una en Francia, sí, eh, no se los leo en francés porque es el Journal des Escarpins, que en pocas palabras es como la revista de los eruditos o de los sabios, y la otra es una revista en inglés que obviamente publica la Real Sociedad de Londres en Inglaterra, que sería Transacciones Filosóficas, ¿no? Entonces fueron las primeras revistas. Estas revistas y las que siguieron después tenían una estructura base. Su estructura base era simplemente ser descriptivos. O sea, un investigador, un científico publicaba algo en estas revistas y lo que hacía era describir el proceso que siguió, cómo lo fue haciendo, qué fue lo que hizo, qué resultados obtuvo, qué cambios hizo, cómo los manejó, sí, cómo los trabajó al final. O sea, era simplemente hacer como una reseña descriptiva de lo que se había hecho. ¿Sí? Obviamente, normalmente podían seguir esto en orden cronológico, o sea, qué fue lo que hicieron primero y qué fue lo que hicieron hasta el final, ¿no? Pero llegamos al siglo XIX y aquí surgen dos figuras importantes que le van a dar un giro a esto de la difusión de la ciencia. Por un lado, Augusto Comte, del lado izquierdo, ustedes lo pueden ver su imagen, él con su idea de positivismo agrega la cuestión de la importancia del método. ¿Sí? Recordemos que hasta este momento privilegiaba el discurso empirista y cuando llega Comte con su discurso positivista habla de la importancia del método, pero el que le da realmente un empuje a la estructura de los artículos científicos es Luis Pasteur, que está aquí a la derecha en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los trabajos de Luis Pasteur eran tan importantes que él tuvo que darse a la tarea de establecer una sección de método y explicar claramente todos sus procedimientos. ¿Por qué? Porque la idea era que los demás científicos que lo leyeran pudieran replicar o reproducir sus experimentos. Entonces, este principio de reproducibilidad de los experimentos se convirtió en una parte importante de los artículos científicos y esto hizo que a la estructura descriptiva que se tenía originalmente, se metía la sección de método y ahí empezaron a meterse las siguientes secciones que dejarían la conformación actual de lo que es el artículo científico. El formato IMRD, que es el que se maneja actualmente con variaciones, ¿sí? Ha ido progresando desde finales del siglo XIX, como lo decíamos ahorita, hasta el siglo XX. ¿Sí? Esta estructura que vemos el esquema del lado derecho, introducción, método, resultados de discusión o diagonal conclusiones. ¿Cuándo se le da un empuje a esta estructura de INRED? Bueno, se fue una letra INRAD, pero es porque lo copié directo de un libro en inglés. En inglés ustedes lo van a ver como INRAD con la A. Sí, pero bueno, en realidad nosotros es IMRD. ¿Sí?
esta tendencia, esta tendencia a trabajar los artículos científicos con esta estructura surgió y tuvo un apoyo muy importante cuando el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, primero en el 72 y luego en el 79, los consideró como elementos centrales para redactar un artículo. O sea, se establecieron como estándares a nivel Estados Unidos para publicar. Y recordemos que el país que tiene más producción, bueno, ya no tiene más producción, miento, ya es China, ¿va? Pero que tenía más producción y que tiene mayor publicaciones es precisamente Estados Unidos. Entonces, ellos establecieron como estándar trabajar esta estructura con estos cuatro elementos para los artículos científicos. La lógica que está detrás de esta estructura de IMRD, sí, es una estructura base lógica, ¿no? En realidad cada parte responde una pregunta. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué pregunto? ¿Qué problema es el que estoy investigando, el que quiero investigar o el que voy a estudiar? Pues eso es lo que va en la introducción. Ahora, si yo me pregunto, ¿cómo fue que estudié ese problema? ¿Cómo fue que se estudió el problema? Pues la respuesta es la sección del método. Cuando yo me pregunto, bueno, sí, ya lo estudié, ¿qué resultados obtuvimos? ¿Qué hallazgos obtuvimos? Pues la sección que corresponde es la de resultados. Y cuando vamos a la cuarta pregunta, ¿qué significan estos hallazgos? La respuesta es la discusión. Entonces, ustedes se fijan, hay una cuestión lógica ahí donde vamos respondiendo a preguntas base para informar nuestra investigación que hicimos, que al fin de cuentas el artículo científico es un reporte de investigación. Y gráficamente ilustramos esto como un reloj de arena, ¿sí? Donde está la introducción en la parte superior, luego sigue método, luego resultados y luego discusión o conclusión. ¿Por qué quiero enfatizar esto del reloj de arena y por qué pongo este gráfico? Porque si ustedes se fijan, la introducción empieza con un discurso general. Lo primero que hacemos es contextualizar y establecer el campo de estudio donde nos vamos a meter, para luego precisar el problema que queremos y ahora sí, decir con qué método lo vamos a utilizar, qué resultados obtuvimos. Pero luego llegamos a la discusión y otra vez repetimos cuáles fueron nuestros resultados, pero sobre todo los interpretamos en un marco más general, sobre todo de tipo teórico, y esto hace que otra vez volvamos a ampliar la discusión. Entonces partimos de cuestiones generales, nos damos aspectos específicos, sobre todo en el apartado del método y resultados que son muy concretos, muy específicos, y volvemos otra vez a transitar de lo específico a lo general en el apartado de discusión. Esto es algo que no hay que perder de vista porque tenemos que estas dos partes, que es la introducción y la discusión de resultados, son las partes, a mi juicio, más importantes del artículo científico y son las que más nos meten en problemas a la hora de redactarlo. Sí, hay gente que lo único que no sabe qué hacer cuando ya puso todos los resultados y luego no sabe qué hacer en la discusión y empiezan a darme hasta recomendaciones, ¿verdad? Y no, o sea, aquí no se trata de dar recomendaciones ni decir cómo debe trabajar un maestro, ni decir qué debemos de hacer en las escuelas, ¿no? O sea, la discusión es interpretar los resultados en el marco de una teoría o de investigaciones precedentes. Ahora sí, ya viendo que a través de este proceso muy breve de recorrido histórico, vemos que actualmente la estructura IMRD es la estructura base de cualquier artículo científico. Va a haber variaciones y va a haber variaciones. Por ejemplo, hay gente que en lugar de discusión de resultados pone conclusiones. Algunos agregan esa quinto apartado que es conclusiones. Algunos en lugar de método le llaman material y métodos, ¿verdad? Entonces, son detalles que va a haber, pero en realidad la estructura base es la misma, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Entonces, ¿cómo vamos a entender un artículo científico? Sí, que vamos a respetar bajo esta estructura. Un artículo científico es un informe escrito y publicado que presenta los resultados de una investigación. O sea, tiene que ser un informe de investigación, o sea, eso no nos salvamos. Sí, otra definición nos dice que es un texto escrito por un investigador con el fin de dar a conocer sus descubrimientos o puntos de vista originales sobre un determinado campo de estudio. Es la misma. Pero ojo, antes de seguir avanzando, si tenemos la estructura IMRD, sí, pero también sabemos que hay diferentes tipos de artículos científicos, ¿eh? Hay artículos teóricos, sí, hay reseñas de literatura, hay artículos metodológicos, hay estudios de caso, hay metaanálisis, hay estudios empíricos. Y ojo, porque cada uno, más allá de la estructura base que es IMRD, tiene ciertos estándares que hay que cubrir. Los artículos metodológicos, por ejemplo,
que ustedes ven los artículos que implican construcción y validación de instrumentos, pues hay toda una serie de estándares para cubrir este tipo de estudios instrumentales, ¿sí? Desde la población, ¿sí? ¿Por qué pedimos tantas personas por cada ítem que corresponde al cuestionario? O sea, eso está establecido. Y las reseñas de literatura o metaanálisis tenemos ya estándares como la declaración Prisma, que nos permite decir qué es lo que tenemos que tener en cuenta. No se trata nada de que llegue yo y agarre artículos de Excel o de Redalic y haga un análisis de lo que hay. O sea, hay toda una estructura y una serie de estándares que hay que cubrir. En este caso, pues no vamos a ver todo porque tampoco es el interés ver todo. Nos vamos a centrar en los estudios empíricos. Estos estudios de tipo correlacional, de tipo predictivo, de tipo experimental, son con los que nos vamos a centrar el día de hoy para comentar al respecto sobre ellos. Y esta es la estructura que les decía que ya hemos estado comentando que va en cualquier artículo científico. La I de introducción, la M de método, la R de resultados y la C, algunos le ponen la C de conclusiones, otros le ponen la D de discusión de resultados. En un tiempo el APA quiso meternos un tercer elemento que le llamó comentarios, ¿sí? Que no tuvo mucha acogida en la comunidad científica y hasta la fecha el más conocido, el más común sigue siendo discusión de resultados, IMRD, ¿sí? Algunos, sobre todo los más tradicionales, no les gusta, entonces le ponen discusión de resultados diagonal, conclusiones, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, y tenemos algunas revistas nuevas que empiezan a hacer algunos cambios, por ejemplo, ya hay algunas revistas que están integrando los resultados y la discusión en una sola sección, ¿eh? Sí, o sea, están dejando la introducción por un lado, el método por otro lado, y resultados y discusión de resultados como una sola sección. Entonces, son variaciones que hacen la revista en función de el contexto en el que ellos se desenvuelven. Vamos a algunas recomendaciones generales que hay que considerar a la hora de redactar un artículo científico. Primero, el título. Olvidemos los títulos kilométricos, recuerden, son títulos sencillos, directos, son de 12 palabras. Hay Debemos denunciar las variables involucradas, ¿sí? Aquí le pongo con signo de interrogación que es innecesario mencionar el tipo de estudio población. Esta es una recomendación que nos dan ya editores como Excielo y otras personas, pero alguna gente sigue insistiendo en ponerle el tipo de estudio a la población, ¿no? Pero se considera innecesario, ¿sí? Obviamente los títulos tienen que ser descriptivos o informativos y de preferencia decir los resultados relevantes. Cuando tenemos la necesidad, porque la forma en que hicimos el artículo y lo que hay nos queda bastante largo, es más adecuado poner un título y luego poner un subtítulo, ¿sí? En este caso ponemos el título, luego dos puntos y luego el subtítulo para dejarlo claro, ¿no? Normalmente es cuando en este subtítulo alguna gente agrega, ¿sí? Las características del estudio, ¿sí? Dos puntos, un estudio de caso, dos puntos, un estudio longitudinal, dos puntos, un estudio descriptivo o un estudio, ¿sí? Predictivo. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Efectos directos e indirectos de la autoestima en el ámbito depresivo. Directo, las dos variables están ahí mezcladas, autoestima y ánimo depresivo, y nos dice cuál es la relación que buscamos entre ellas. Así directo no le damos tantas vueltas al asunto, si ustedes se fijan, como lo decía en este caso, no ponemos el tipo de estudio, no ponemos la población, ponemos las variables que nos interesan. Vuelvo a insistir, alguna gente sí considera necesario la población, considera necesario el tipo de estudio precisarlo. La tendencia general es a ya no integrarlo en la discusión, ¿eh? Otro ejemplo que son de revistas publicadas, discapacidad motriz, dos puntos, autoconcepto, autoestima y síntomas psicopatológicos, ¿verdad? Sí. Otros dos ejemplos, rumiación y presencia de sintomatología ansiosa y depresiva en adolescentes y conducta prosocial y procesos psicológicos implicados. Dos puntos, un estudio longitudinal en la adolescencia. Esto es lo que les habla de que algunas personas todavía quieren seguir insistiendo en esta idea de poner dos puntos y luego el tipo de estudio que hacemos. Y este es un ejemplo, es un artículo publicado, un estudio longitudinal en la adolescencia. La realidad es que las recomendaciones de los organismos como Excielo y los libros que publica Excielo nos están proponiendo que dejemos ya de lado eso, tanto eso o
la cuestión de las personas. Si ustedes se fijan en el título 3 que les estoy poniendo como ejemplo, sí ponemos los sujetos. Rumiación en prensa y sintomatología ansiosa y depresiva en adolescentes. Y abajo ponemos el tipo de estudio, que es una cuestión opcional, ¿no? Pero no es muy adecuado. Luego sigue la sección del resumen, ¿sí? El resumen debe ofrecer precisamente un sumario de todas las secciones del artículo. O sea que si el artículo tiene 4 secciones, las 4 secciones tienen que estar en el resumen. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué? Para saber si nos interesa o no leer el artículo y si el artículo va, va a aportar algo en lo que nos interesa a nosotros. Entonces, debe ir los objetivos como punto. De toda la introducción, el punto central son los objetivos. Por lo tanto, forzosamente tienen que aparecer los objetivos, tienen que aparecer los métodos o el método. ¿Sí? Recuerden que manejamos el término métodos en plural por la tradición norteamericana que ellos manejan la idea de investigación cuantitativa y lo manejan métodos como encuesta, entrevista, observación, etcétera. Y resumimos los resultados y enunciamos las conclusiones principales. Normalmente es lo adecuado, evítenme eso, el resumen se debe escribir en un solo párrafo, ¿eh? ¿Sí? Va a variar las revistas, algunas revistas les piden hasta 100, 150 palabras, muy, muy sintéticos, y algunas revistas les piden 250 palabras, que es el estándar más adecuado, pero todo en un solo párrafo. No lleva subtítulos, salvo que vayan ustedes con otro tipo de tradición a nivel de publicación. Algunas revistas, sobre todo del campo de ciencias de la salud, sí hacen separación y hacen subtítulos. Aunque sea un solo párrafo, ponen subtítulos. Objetivo, método, sección. Lo tradicional, nosotros que nos manejamos más en el discurso del APA, que es el que está más metido en las ciencias sociales y es el que nos interesa, es un solo párrafo sin títulos de ningún tipo. Se debe omitir el sujeto, o sea, no se debe decir en primera persona qué vamos a hacer. No se incluyen referencias o citas, porque luego hay gente que quiere poner hasta los autores, ¿no? Sí, que Piaget dice que esto, no hay que poner nada de autores, ¿no? Si hay mucha necesidad, mencionen la teoría general, por ejemplo, desde la teoría construccionista, ¿va? Pero entonces no digan el autor para no meternos en un problema. Obviamente esto que implica que no debe haber referencias ni debe haber citas en el resumen. Y obviamente, aunque es lo primero que estamos diciendo, esto se escribe cuando ya terminamos el artículo. Y esta es la estructura general del resumen que ustedes tendrán que buscar. Primero, establecer cuál es el objetivo. Decir el tipo de estudio que realizamos, el lugar donde se hicieron, los participantes que estuvieron involucrados, las medidas, los instrumentos o la intervención, depende del tipo de estudio que hagamos. Las medidas me refiero a los instrumentos, ¿verdad? Si es intervención es porque hicimos alguna propuesta experimental y también tengo que explicarla, ¿sí? ¿Qué resultados obtuvimos? Sí, las conclusiones o la conclusión general. Que este es otro detalle que nos está faltando. Nos hemos quedado mucho con la interpretación y la discusión de resultados y nos falta normalmente llegar a concluir, ¿no? Ahora sí, vamos al primer apartado del artículo científico, que es la introducción, ¿sí? Desde hace ya 12 emisiones, el APA nos recomienda que no pongamos título. Sí es el apartado de introducción, pero no vamos a ponerle el título de introducción. Empezamos a redactar directo. Después del resumen empezamos a redactar el primer párrafo de la introducción de manera normal, ¿sí? Aquí hay que describir el interés por el problema en el contexto científico. Les recuerdo que estamos hablando de la ciencia y la ciencia tiene un elemento central que es el método hipotético deductivo y los cualitativos tratan de ajustarse al método hipotético deductivo, por lo menos a las estructuras derivadas del método hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos que plantear aquí es una construcción teórica del objeto de investigación, no iniciativas personales, no cuestiones prácticas, ¿sí? O empíricas. Si aquí ustedes me quieren poner en introducción todo lo que la institución les está diciendo que deben de hacer, pues no, o sea, eso no me interesa. Tenemos que ver el contexto científico y esto implica el contexto teórico, donde nos vamos a mover. ¿Esto qué implica? Que hayamos hecho revisión de los trabajos previos y viendo de los trabajos previos podemos determinar qué aspectos faltan de aclarar. Les pongo así de manera muy, muy breve y muy simple, pero que nos puede ayudar a ejemplificar esto. Un alumno me está haciendo el artículo y entonces empieza a buscar
y empieza a ver todo lo que se ha escrito sobre el estrés laboral docente. Y entonces él llega a la conclusión de que lo que se ha escrito sobre el estrés laboral docente tiene que ver con características o fuentes de estrés que tienen los docentes. Pero luego él se dice, no he encontrado en mis artículos, en la revisión previa, que me digan qué fuentes de estrés genera la organización que afectan al docente. Y entonces ahí tenemos ese aspecto que nos falta por aclarar, ese vacío, esa laguna. Y es en ese momento en que hacemos la construcción teórica del objeto y damos paso al problema de investigación. ¿Sí? Para escribir este apartado, que es la introducción, debemos hacer la revisión, revisión de literatura, revisión bibliográfica, ¿sí? Debemos de hacerlo para ver qué es lo que se ha trabajado sobre el tema, qué es lo que no se ha trabajado. Y eso que no se ha trabajado es lo que va a dar lugar a nuestro problema de investigación, ¿sí? Y obviamente, a partir de eso, sabiendo yo cuál es mi problema de investigación, puedo yo establecer mi objetivo de la investigación. Aquí no manejamos preguntas de investigación, ¿eh? Aquí nos vamos directo a los objetivos. Y esto es el estándar que es generalizado. Vamos a redactar objetivos, no preguntas de investigación. En algunos casos, alguna gente sustituye los objetivos, pero por la hipótesis del estudio, pero es casos más excepcionales. ¿Cuál es la estructura de la introducción? Tiene tres apartados que tenemos que cubrir. Uno, tenemos que hacer una caracterización del campo de conocimiento y problemas o áreas problemas que se encuentren involucradas. O sea, yo quiero estudiar el estrés académico de mis alumnos, pues primero voy a hablar sobre cómo se encuentra el campo de estudio del estrés, cómo se encuentra el campo de estudio del estrés, cómo se encuentra el campo de estudio del estrés académico y ahora sí, cuáles son las lagunas, los faltantes, las inconsistencias, las contradicciones que hay en ese campo de estudio, para luego elegir yo una de ellas y elegir esa y decir, esto es lo que a mí me interesa. Ok, yo veo en mi campo de estudio, veo el campo de estudio del estrés, veo el campo de estudio del estrés académico y luego veo que un punto central es que no hemos estudiado suficientemente el apoyo social, ¿sí? El papel del apoyo social en el estrés académico. Me voy a la segunda parte, que es la revisión de investigaciones relacionadas con el área de problema. Ahora sí, ¿qué tanto se ha investigado la relación entre el estrés y académico y el apoyo social? Y busco investigaciones muy concretas, específicas, investigaciones previas sobre ese tema que es el que me interesa en particular, ya no el campo de estudio, sino el tema en particular. Y entonces yo busco y hago mi análisis de qué es lo que está sucediendo. Y entonces ya empiezo ya a ver que el problema del apoyo social es que como tiene diferentes niveles, la gente no aclara si es a nivel de red de apoyo social, si es a nivel de apoyo percibido o si es a nivel de apoyo efectivo. Y eso nos trae problemas a la hora de sacar conclusiones sobre cómo sea su relación con el estrés. Entonces, ahora sí, ya hice una revisión y se hizo un balance de qué es lo que se investigó sobre mi tema. Ahora sí estoy en condiciones de decir, voy a estudiar este tema y esto planteo mi objetivo para mi estudio. Ahora sí, ya tengo mi objetivo de mi estudio, sigue mi segundo apartado del artículo científico, que es el método. Estos son los apartados generales. ¿Sí? Primero se plantea cuál es el diseño, si es un experimento, qué tipo de experimento, si es un estudio de caso, es un estudio correlacional, ¿qué es? La población sobre la que se ha hecho el estudio. ¿Sí? Obviamente decimos la muestra y cómo se hizo la selección de la población. El entorno, donde se ha hecho el estudio. Intervenciones, sobre todo si son estudios experimentales, hay que decir cuáles son las técnicas, los tratamientos, las mediciones, las unidades, las pruebas piloto, los aparatos que utilizamos, etcétera. Y los análisis estadísticos que utilizamos. Pero eso es normalmente para estudios experimentales. Me voy a detener un poquito más en esta otra estructura que tiene que ver con los estudios no experimentales. ¿Por qué? Porque en educación, ustedes recordarán, la mayor parte de nuestros estudios son no experimentales. ¿Sí? Entonces hacemos estudios correlacionales, estudios instrumentales, estudios de caso, estudios de análisis de regresión, etcétera, ¿no? Sí hacemos algunos experimentales, pero en menor medida. Entonces, ¿cuáles son los apartados que llevaría el método en estudios no experimentales? Serían en este orden, y estos serían los 5 elementos. Los participantes, ¿sí?
las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, el procedimiento a seguir, el análisis estadístico y las consideraciones éticas. Vamos por partes. Primero, los participantes. Aquí hay tres cosas que tenemos que dejar claro. Uno, ¿cuál es la población? ¿Y cuál es la muestra que obtuvimos? ¿Cómo se hizo el muestreo? ¿Y cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión? ¿Sí? Esto hay que dejarlo muy claro. Normalmente tenemos criterios de exclusión generales como que la persona tenga todas sus capacidades, que sea mayor de edad, etcétera. Pues a veces tenemos otros criterios como el radicar en cierta ciudad o ser un tipo de estudiante particular, ¿no? En cuestión de la técnica de instrumentos para la recolección de la información, pues hay que identificar y describir los instrumentos utilizados. Sí, obviamente hay que analizar sus propiedades psicométricas, ¿sí? Y se determinan claramente las variables de estudio que vamos a investigar. Les recuerdo, si ustedes van a utilizar un instrumento que ya existe, que es válido, tienen que tener el permiso del autor. Tienen ustedes que decir el nombre del instrumento, tienen que hacer la referencia de dónde el autor lo publicó y tienen que informar las propiedades psicométricas de ese instrumento. Si es una población similar a la que ustedes trabajaron, se informan nada más las propiedades psicométricas que dice el autor que construyó el instrumento. Si usted lo han aplicado a una población diferente, es recomendable que saquen también o que obtengan las propiedades psicométricas y las reporten. Entonces, ustedes van a tener una sección donde dicen, originalmente estas son las propiedades psicométricas de este instrumento. En el caso de la presente investigación, estas son las propiedades psicométricas que obtuvimos. Y obviamente hay que decir cuáles son estas variables particulares. Tenemos que dejar muy claro cuál es el instrumento. Ojo, ¿qué pasa si no existe un instrumento o los que existen no son los adecuados? Pues hay que construirlo. Pero entonces eso implica que yo explique claramente y a detalle cuál fue mi procedimiento para construir el instrumento, ¿eh? Y obviamente, como es construcción mía, también tengo que obtener sus propiedades psicométricas y decirlas, ¿sí? En el caso de la investigación cualitativa, pues tenemos que dar todos los criterios de cómo se dio la aplicación de los instrumentos, ¿eh? Y tenemos otra opción. eh, Voy a utilizar un instrumento, pero no voy a utilizar el instrumento tal como existe, le voy a hacer modificaciones. Tenemos que explicar cuáles son las modificaciones. Si las modificaciones son modificaciones secundarias de vocabulario, de quitar algún ítem, agregar algún ítem, lo reportamos, ¿eh? No se vale que ustedes digan que utilizaron el instrumento, el inventario de tal autor, cuando en realidad ustedes le hicieron modificaciones. Entonces hay que aclarar cuáles modificaciones le hicimos, si fue el orden de las preguntas, si fue el tipo de escalamiento de respuesta, si fue el, el vocabulario, o si agregamos ítems, ¿sí? En una ocasión una alumna me decía, eh, ella quería estudiar los estresores a estudiantes de bachillerato de una región indígena, y entonces ella me decía, dice, bueno, sí, dice, todos los ítems también, pero ninguno tiene que ver con el lenguaje, y para nosotros el lenguaje es un elemento importante. Entonces ella que hizo, agregó algunos ítems referidos al lenguaje como fuente de estrés. Entonces, es válido, pero hay que reportarlo y decir exactamente, tomamos en cuenta tantos ítems del instrumento y le agregamos estos dos ítems o eliminamos algún ítem que consideramos no adecuado. Por ejemplo, yo elaboré un instrumento para el estrés laboral en educadoras, pero cuando lo elaboré se utilizaba todavía carrera magisterial. Entonces, cuando alguien lo quiere utilizar en la actualidad, pues quita ese ítem porque no tiene nada que ver, o meten los ítems relacionados con la evaluación que se hace ahora, ¿no? Procedimiento. Hay que decir cuál fue el procedimiento que seguimos para hacer el estudio. Normalmente se escriben las diferentes fases de trabajo. Algunas gentes prefieren empezar desde la revisión de literatura. No es lo más correcto, ¿eh? Lo correcto es que yo ya tengo un instrumento, voy a decir qué fue lo que pasó después, ¿sí? Y entonces ahí tengo que decir si yo lo apliqué utilizando redes sociales, si lo apliqué yendo a las escuelas, si solicité permiso a las autoridades, si solicité permiso a los padres, o sea, todo ese procedimiento que hice y cómo lo apliqué, si fue con lápiz y papel o fue electrónico, o sea, todo eso tenemos que hacerlo, ¿no? En una ocasión una compañera de una institución de educación media superior
que tenía presencia en todo el estado de aquí de Durango, hizo una aplicación, pero entonces lo que hizo fue que se contactó en cada escuela con la trabajadora social. Y entonces la trabajadora social llevaba a los alumnos a determinada hora a la sala de cómputo y ahí entraban a contestar el cuestionario en electrónico. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que dejarlas claras cuál es el procedimiento que seguimos, ¿eh? Hay que ver cuáles son los análisis estadísticos, cuáles son las pruebas que utilizamos a nivel estadístico para contestar. Recuerden que no se trata de aplicar pruebas por aplicar, tiene que estar en función de los objetivos que nosotros perseguíamos. Y recordemos que las pruebas tienen ciertos criterios para poder utilizarse. Hay que aplicar la prueba de normalidad cuando son cuestiones estadísticas, utilizar la prueba de normalidad, ver el nivel de medición de las variables, y si nos vamos a pruebas más elaboradas como el análisis de regresión lineal, hay que ver aspectos como la multicollinealidad y otros elementos para poder decir si cubrimos o no los requisitos para poder aplicar X o Y prueba estadística. Todo esto se tiene que informar aquí. Y este punto es importante porque ya teníamos todavía hace años que no se insistía mucho en eso, pero ya lo estamos insistiendo, todas las revistas y la mayoría de los autores lo estamos ya poniendo. Hay que hablar de las consideraciones éticas, ¿sí? Estas consideraciones éticas que hemos de cubrir son generales. Hay algunas revistas que tienen su propio código de ética. Hay inclusive, si ustedes van a países como Colombia, los psicólogos de ahí tienen su propio código de ética y te piden que lo respetes para publicar. Nosotros, si no tenemos esto o no tenemos nuestras consideraciones éticas muy particulares, lo más ideal, antes de decir cuáles son las generales que tenemos, ¿qué es lo más ideal? Lo más ideal es que su institución, en este caso el OpenEdge, establezca ya un comité de ética, ¿sí? Y ese comité de ética debe hacer una revisión de los proyectos de investigación de sus investigadores y debe elaborar un acta donde autorice. ¿Qué cuida un comité de ética y qué es lo que nosotros vamos a cuidar o informar en esta sección? Uno, que la respuesta fue voluntaria en los participantes, que no hubo ningún tipo de coacción, que respetamos su confidencialidad, ¿sí? Que los resultados se resguardaron de manera correcta, ¿sí? Esos son detalles mínimos que tenemos que cuidar para decir que hay consideraciones éticas tomadas en cuenta a la hora de hacer nuestra investigación. No es válido que un maestro vaya y aplique su cuestionario a sus propios alumnos, ¿eh? Ahora, tengo yo que aplicarlo a mis alumnos, entonces manda a una tercera persona diferente de ti que ahí lo aplique, porque tu figura de autoridad coacciona la posibilidad de respuesta de los alumnos. Y recuerden que esto, lo más importante es que sea voluntaria su respuesta. Y esto hay que explicarlo aquí. Si hablábamos e hicimos consentimiento informado por escrito, que normalmente en las investigaciones cuantitativas no lo requerimos salvo en los estudios experimentales, pero sí solicitamos que sea voluntaria su participación. En las investigaciones cualitativas sí debe haber consentimiento informado, sí, firmado y escrito, escrito y firmado por cada uno de los miembros del participante de la investigación. En esta sección, a diferencia de la introducción, porque en la introducción, ustedes recuerdan, hablamos de 3 apartados, pero nunca dijimos que llevara subtítulos, sino se redacta como si fuera un solo bloque. Aquí en la sección del método es lo contrario. Aquí sí vamos a necesitar apartados, o sea, subtítulos. Entonces, vamos a tener estos subtítulos que ustedes hemos estado manejando, ¿sí? Participantes con subtítulo, técnicas con subtítulo, procedimiento con subtítulo, análisis estadístico como subtítulo y consideraciones éticas como subtítulo. Y obviamente todo esto se redacta en tiempo pasado, pasado simple, ¿eh? O sea, de que ya se hizo todo ese procedimiento. Nos vamos al apartado de resultados. Aquí, pues, la exposición de resultados debe redactarse en tiempo pasado también, ¿sí? Las selecciones, perdón, las secciones de los resultados presentados tienen que estar en congruencia con los objetivos. En algunas ocasiones nos aceptan las revistas que hagamos un solo bloque, pero ese bloque vamos presentando según los objetivos de la investigación. Y en algunos sí aceptan que hagamos subtítulos, por ejemplo, análisis descriptivo, análisis inferencial, ¿va? Esto es lo que hacemos como diferencia. Normalmente ponemos textos escritos y podemos integrar, ¿sí?, tablas o figuras.
En el caso de la investigación cualitativa, pues podemos integrar fotografías o gráficos de algún otro tipo, diagramas de otro tipo, ¿sí? Ojo, las tablas que nosotros agregamos, las figuras que nosotros agregamos, no es para que repitan la misma información, es para que concentren la información y los comentarios que hagamos al respecto son de precisamente como complemento o para resaltar, ¿sí? O destacar algunos aspectos que son importantes en el trabajo. Y nos vamos al punto 4 del artículo, que es la discusión de resultados. ¿Sí? Aquí es de todo lo que yo presenté como resultados, cuáles son los datos más importantes. Ahora sí, viene el punto central, que es la interpretación. Esos datos importantes concuerdan o no con la bibliografía, con la revisión de literatura, con los antecedentes previos. A mí no me dice nada que ustedes me digan, si los alumnos tienen un estilo de aprendizaje kinestésico y eso va en la misma línea de todos los estudios previos, ¿es diferente o no? Sí, o sea, tienes que decirme de qué se trata, cómo se inserta en el contexto de las investigaciones precedentes. Y ojo, ¿cuáles son las consecuencias teóricas del trabajo? Sí, o sea, ¿qué implicaciones tiene? Normalmente cuando hacemos buenos trabajos a nivel eh, empírico y tenemos buena información teórica, podemos hacer una reformulación, ¿sí? A nivel teórica del trabajo. En alguno de mis estudios que he hecho, sí, inclusive ahorita uno que me acaban de autorizar una revista, eh, yo establezco la relación entre la neofobia generalizada y la satisfacción vital. Y eso es el discurso original con el que yo empiezo todo el trabajo. Al terminar, hago un análisis particular y me puedo permitir yo hacer una acotación a esta hipótesis teórica y establecer qué elementos de la función familiar sí son las que realmente determinan que aparezca o no una neofobia generalizada. Entonces aquí hacemos hasta una reformulación, ampliación de la hipótesis teórica, sí, o inclusive podemos llegar a hacer una modelización teórica si hay necesidad en este apartado, porque es donde estamos interpretando teóricamente los resultados que obtuvimos. Obviamente, entonces resumimos las pruebas que tenemos, las evidencias que tenemos, mostramos las relaciones que hay entre los hechos, destacamos la conclusión más importante y obviamente, sí, escribimos la conclusión de forma clara, resumiendo todas las evidencias. Normalmente es recomendable que en este apartado de discusión de resultados es recomendable que hablemos de las limitaciones del estudio. Sí, a veces el tipo de muestreo que hacemos, las características del muestreo, las características de los instrumentos, no nos dan. ¿Sí? Ahorita tengo el caso de un estudio que estoy terminando, que terminé, perdón, y está en dictaminación y te mandaron, me lo aceptaron con correcciones y tengo que hacer los cambios. eh, es sobre el bumping o el uso nocturno del celular. Pero entonces, este es un tema emergente y es un tema emergente que está tratando de investigarse, pero con muchos problemas de fondo, o sea, a nivel de contenido tiene bastantes problemas. Entonces, por mucho que yo quiera avanzar, el campo de estudio y el tipo de instrumentos que existen no me permite avanzar. Entonces, hay que hacer esto mención en las limitaciones del estudio, que tenemos limitaciones todavía en lo que se refiere al proceso de medición de la variable y que es necesario tomarlo en cuenta. Y normalmente tenemos otro problema, normalmente con las muestras, ¿no? En la sección de resultados, nosotros lo que hacemos es analizar los datos que tenemos, mientras que en la discusión y conclusiones hacemos interpretaciones. Aquí es importante. La discusión es la interpretación de los resultados desde el punto de vista de los autores, pero una interpretación de tipo teorética o una interpretación en función del contexto de las investigaciones precedentes. O sea, no es así como que lo que a mí se me ocurre, ¿eh? Ahora, esa es la estructura base de un artículo científico, ¿sí? Recomendaciones muy generales. Les voy a poner una recomendación al final de unos artículos que ustedes pueden revisar, pero me voy a tener poquito. Hace ya varias décadas, entro en este interludio, hay una lucha constante por el acceso universal al conocimiento. ¿Por qué es esta lucha constante? Les recuerdo de manera así muy sencilla cómo funciona el mercado editorial. Y no me equivoco, el término correcto es mercado editorial, porque funciona como leyes del mercado, ¿eh? O sea, ¿cómo funciona? Que si ustedes quieren publicar en las revistas de más alto nivel,
Primero tienen que pagar todo lo que a ellos les interesa que pasen a nivel académico, pero luego les van a cobrar a ustedes por publicar. Y ustedes tienen que pagar a veces $200, $300, $400, a veces hasta $500 por publicar en la revista. Y esto, bueno, ahí quedó. Pero luego la revista publica su artículo, pero no lo pone a disposición de todo el mundo, sino que publica nada más el resumen, sí, o el título y cobra si alguien quiere leer su artículo. Entonces, si ustedes se fijan, los que ganan son las empresas editoriales. El autor hace el artículo y todavía tiene que pagar para que lo publique. Y los que van a consultarlo tienen que pagar para que lo publiquen. Y entonces ya hasta las electrónicos te cobran, ¿eh? Y a ver, ya según ellos, buena onda, tienen hasta la opción de que ahora te cobran, no por el artículo, pues sí por tener acceso al artículo, por ejemplo, 24 horas o 48 horas, ¿verdad? Entonces tú tienes que pagar tus $100 para poder leer el artículo, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan, los únicos ganones eran los del mercado editorial. Y esto se hizo a nivel mundial, o sea, esto no es de México, es a nivel mundial. Y entonces las editoriales universitarias, sobre todo europeas, empezó una lucha contra estas grandes compañías editoriales para defender el acceso abierto. ¿Por qué? Porque fuera del mercado editorial había muchas revistas de acceso abierto que empezaron a ser muy citadas y esto ya no les convino a los grandes investigadores, porque entonces resulta que la gente por no pagar su artículo, pues entonces no lo citaban y entonces resultó que le salía contraproducente publicar en las revistas de mayor impacto porque eran menos citados que los de acceso abierto. Y entonces por eso empezaron las universidades europeas a hacer una lucha constante y eso ha permitido que se vaya abriendo. No estamos totalmente abiertos, pues se está abriendo y hay una lucha constante para asegurar el acceso abierto universal del conocimiento. Hay declaraciones a nivel internacional, hay ciertas tendencias. Esto nos está pegando, quieras o no, está llegando y nos está pegando por un lado a las revistas. Por ejemplo, a las revistas tenemos que tener el cuidado de transparentar los procesos. ¿Qué implica transparentar? Que tú digas cuáles son tus políticas y que digas cuáles son tus guías de evaluación, ¿sí? Porque luego tú mandas un artículo y le digo, a mí me pasó, mandaba un artículo, me decían, no aceptamos su artículo porque no tiene la calidad que requiere la revista. Y luego me decían, reconocemos que su trabajo es de calidad, pero no de la calidad que requiere la revista. Y luego me quedé yo pensando, bueno, ¿y cuál es esa calidad que requiere la revista? ¿Dónde está escrita? Para entonces yo saber otra vez si quiero mandar un artículo, si lo mando o no lo mando, porque en ningún lado dice cuáles son esos criterios de calidad que ellos tienen. Y esto era muy común que se usara antes en las revistas, y ahora se está obligando a las revistas a que pongan hasta las guías. Yo voy a evaluar con esto, sí, para que entonces ya el que va a mandar un artículo sepa lo que va a hacer. Pero ojo, y también aquí donde voy a tener, y aunque sea pasada, lo voy a mencionar, también nos está pegando a los autores este acceso universal al conocimiento. Y voy a recuperar dos elementos con los cuales nos está pegando, ¿sí? Que es, uno, la taxonomía credit, ¿sí? ¿Por qué esto es la taxonomía credit? La taxonomía credit lo que nos dice es una taxonomía que nos dice qué rol puede tener un coautor en un artículo. ¿Cuáles son los posibles roles que puede haber de un coautor? ¿Por qué? Porque teníamos muy malas costumbres y malas mañas en muchas instituciones que hacíamos lo siguiente. Somos cuatro, tú haces un artículo, tú haces otro, tú haces otro, tú haces otro. Cada quien hizo el suyo, ahora cada uno pone a los otros tres para que entonces tengamos todos coautoría en los cuatro artículos. Y esto era una forma tramposa de hacer la investigación. Y entonces había gente que ponía 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 autores, pero entonces no se sabía qué había hecho cada autor, por qué estaba ahí. Entonces, la taxonomía de crédito nos dice, tengan cuidado, hay que especificar y ahora las revistas nos piden, digan a los autores que nos especifiquen cuáles fueron lo que hizo cada uno de los autores. Si son 5, son 3, son 10, ¿qué hizo específicamente cada uno de estos autores? Y entonces hay actividades de conceptualización, aquí se las pongo, hay actividades de curación de datos, hay actividades de análisis formal, actividades de adquisición de fondos, actividades de investigación, actividades de metodología, actividades de administración de proyecto, actividades de recursos, ¿sí? De software y de supervisión. O sea, ya ahora necesitamos hacer explícito y hacer claro qué
impactó y qué hizo cada persona en este artículo. ¿Podemos tener 10 personas en un artículo? Sí, pero cada una tenemos que informar qué fue lo que hizo cada una. Se los dejo aquí nada más de presencia, ¿no? Ah, bueno, está la opción de validación y visualización de los datos. Redacción, ¿sí? Ya sea en el borrador original o en la revisión y edición. Otro aspecto en el que nos está pegando y que ya es cuestión de empezar a meternos porque ya las revistas ya los van a empezar a exigir, son los repositorios FAIR, ¿sí? Esto es una tendencia que ustedes tienen ya que empezar a hacerse cargo de ella. Los repositorios FAI se refieren, es un acrónimo y quiere decir que nuestra información esté disponible en un repositorio para que sea localizable, accesible, interoperable y reutilizable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no es nada más decir, aquí está mi artículo, sino yo tengo que publicar en un repositorio, independientemente de la revista, en un repositorio FAIR, no todos son, o tienen ustedes que identificar cuáles son, ¿sí? Tienen que identificar y ahí ustedes pueden alojar su base de datos, pueden alojar sus instrumentos, pueden alojar su consentimiento informado o los consentimientos informados, o sea, toda información extra que pueda ayudar a que se entienda mejor su investigación y pueda ser localizada por otras personas que les interese y pueda inclusive llegar a utilizarse la información que ustedes hicieron, debe estar ahí disponible para la gente. Obviamente quiere decir esto que normalmente estos repositorios le asignan un número DOI para que sea fácilmente localizable la información de ustedes, ¿sí? Son normalmente gratuitos, o sea, la cuestión es integrar la información nosotros. Nosotros somos los que damos el insumo, ¿verdad? Que es la información que necesitamos. Y necesitamos que sean de acceso abierto, no para cierta institución con ciertas características, porque luego parece paradójico, pero la otra vez buscaba yo un artículo que publiqué hace ya bastantes años, me parece que se llamaba, sin mal no recuerdo, esa, el reduccionismo de los modelos de formación docente orientados a la práctica. Y donde lo publiqué, la revista que lo publiqué desapareció, pero sí vi que estaba alojado en unas bases de datos y unos repositorios de una universidad sudamericana. Pero lo interesante fue que no pude acceder porque tenía que tener código o contraseña de esa universidad para poder acceder. Entonces yo era el autor y ni siquiera podía acceder, ¿verdad? Entonces no necesitamos ese tipo de repositorios, necesitamos repositorios de acceso abierto donde cualquiera pueda acceder a esos. Y obviamente el subir nosotros este tipo de datos ahí nos permite que tengamos, que la gente tenga acceso abierto a toda nuestra información. Esto, acuérdense que esto del repositorios FAI tiene que ver con varios escándalos que ha habido a nivel internacional y vamos a decirlo así, invención de investigaciones, ¿eh? Y estamos hablando de países como China, que son los que más producen investigación, o inclusive en España, un rector de una universidad muy prestigiosa, sí fue exhibido hace años por un escándalo muy fuerte y eso que era de los investigadores más citados, pero por todo el mal uso que hacía de la información y de los datos y de cómo inventaban investigaciones. Por eso el repositorio FAIR nos permite que la información esté disponible para cualquier persona. También necesitamos que sean interoperables, que quiere decir que subamos los datos de tal medida, si voy a subir mi instrumento, pues no lo voy a subir en un programa que nadie lo pueda utilizar, pues es un programa Word que pueda ser utilizado por cualquier persona, ¿no? Y es importante que los datos sean organizados por nosotros, sean presentados por nosotros, ¿sí? Y los metadatos que van describiéndolos también sean organizados por nosotros. Todo eso es como una parte, o sea, estamos avanzando a otra etapa de la investigación del acceso abierto. No nada más la investigación, también la información, los datos, los instrumentos. Tenemos muchos instrumentos y esto es adecuado, ¿eh? Yo he batallado mucho con algunos temas que he investigado, porque de repente me dicen, este es el nivel de nomofobia, por ejemplo, pero luego nunca ponen los instrumentos y nada dicen características generales. Y hay instrumentos muy, muy malos, ¿eh? Entonces, mientras tú no tengas acceso a ellos, tú no puedes saber qué tan buenas son estas investigaciones y qué tan bien podemos tomar como base los resultados que ellos tengan. Entonces, sí es necesario y yo estoy de acuerdo con esta tendencia. Pero bueno, vamos ahora a lo que sería la última sección donde yo quiero dar algunas recomendaciones de dónde publicar.
Y aquí les pongo el meme de Samuel L. Jackson de publica o muere, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, eh, si tú no publicas la ciencia acumulativa, tú publicas para que otras personas tomen en cuenta lo que tú hiciste y te citen. ¿Qué pasa si no te citan? Pues quiere decir que no estás aportando algo valioso para la comunidad científica, ¿eh? Se oye feo, pero esa es la realidad. Entonces, si te citan es porque la comunidad científica está determinando que lo que tú hiciste sí tiene valor. Por lo tanto, si tú haces algo, una investigación, debes de publicarla. ¿Dónde la debemos de publicar? En libros o revistas, de preferencia. Ahorita estamos manejando la idea de lo transmedia y hasta la cuestión de infografías y todo, pero para efecto de lo que nos interesa a nosotros, que son los artículos científicos, hablaremos de libros y revistas nada más. ¿Qué hemos de cuidar con los libros? Ojo, que tengan el ICBN, ¿sí? Hay veces que creen que es nada más mandarlo a imprimir a una imprenta, ¿va? No, tiene que tener su ICBN. Tiene que haber arbitraje estricto. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un consejo editorial, tiene que haber una revisión de pares, tiene que haber un procedimiento denominado doble ciego, tiene que haber guías de evaluación, ¿sí? Tiene que haber todo un expediente de ese arbitraje. No nada más decir, no, pues es que sí lo hicimos porque soy de esta universidad o porque conozco al coordinador de la editorial y por eso me lo publico. ¿Y esto qué implica? Que la universidad que tenga, que sea agencia editorial o la institución que sea agencia editorial o la agencia editorial en general, deben de transparentar su proceso. ¿Cómo hicieron el proceso? ¿Fue a convocatoria? ¿Fue a petición? ¿Sí? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes son los perfiles de los evaluadores? Normalmente porque se evaluaron compañeros de la universidad. No, ¿quiénes son? ¿Va? Si tú me pones que evalúa a alguien que nunca ha publicado nada, pues entonces eso no es un arbitraje estricto, ¿eh? Si tú me pones que evalúa a alguien que no tiene publicaciones, ¿sí? O que tiene una publicación nada más, pues no, ¿sí? Hay que evitar hacer cuestiones como a veces el COMIE que ha abusado de eso, ¿no? El ICBN, les recordemos que es el número internacional que le manejamos a todos los libros, y eso es lo que hace la diferencia. Los libros electrónicos llevan su ICBN, es como su identificador, ¿verdad? Su carta, su acta de nacimiento. Sí, es un número unívoco e irrepetible, o sea, no se pueden repetir. Podrán repetirse los títulos de los libros, por ejemplo, metodología de la investigación, pero los ICBN, que son de la diferente agencia editorial que lo hizo, son diferentes, ¿no? Ahora, en las revistas, ¿cuáles revistas vamos a cuidar? Las que tengan ISSN, que sería el número estandarizado, de preferencia que tenga un respaldo institucional, que participe un consejo editorial con personas externas, que haya un proceso de revisión, sobre todo a doble ciego, que haya indexación y que tenga un factor de impacto. ¿Sí? El ICSN ya vimos que es igual que el caso del ICBN, es un número internacional que se asigna de manera internacional y que identifica las revistas. Si no tiene esto, pues no es revista, ¿eh? Así de sencillo. Aunque ustedes digan que la mandaron a imprimir y que está muy bonita y todo, no. Ahora, al principio podemos no tenerlo en una revista así y se pone que está en trámite, ¿verdad? Mientras se hace el trámite, ¿no? Pongamos este ejemplo. Me parece que ya esta revista ya avanzó, pero en ese momento no lo tenía. Y entonces, si ustedes se fijan en el extremo derecho, dice ICSN en trámite. Correcto, pero de ahorita de entrada no nos sirve a nosotros. De preferencia busquen las que ya tengan ISSN, como esta. Sí, la revista electrónica de investigación educativa. Si ustedes se fijan, vemos en el extremo derecho ya tiene ahí su ISSN 1607-4041. Ojo, algunas revistas tienen doble ISSN. ¿Por qué? Porque la agencia a nivel internacional nos pide que si es revista impresa tenga un ISSN y si es revista electrónica tenga otro ISSN. En este caso, como es una revista electrónica nada más y no se imprime, tiene uno solo. Hay que buscar que las revistas tengan respaldo institucional. De repente tenemos revistas como esta que más o menos tiene calidad, pero que no sabemos quién le edita. Sí, quién le edita, dónde salió. Hay que buscar que tengamos claramente establecidos quién edita la revista. Por ejemplo, en este caso, la revista electrónica Actuales Investigativas en Educación, si ven el extremo izquierdo donde está la elipse verde, nos dice
ICCN electrónico 1409-4703, cuatrimestral de educación. ¿Quién le edita? La Universidad de Costa Rica en Costa Rica. Esto ya nos da certeza de que es una revista de mejor calidad. ¿Qué pasa con los consejos editoriales? Aquí les pongo un ejemplo de un consejo editorial muy, muy mal. ¿Por qué? La directora de la revista es la directora de la institución, ¿sí? El coordinador editorial es el coordinador del área de investigación, ¿sí? Y el coordinador de la revista es el coordinador del área de posgrado. Y el consejo editorial son puro personal de la institución. Ojo, esto es un error garrafal, o sea, no se puede hacer esto. Esto es una revista de muy baja calidad, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplo. Este de Durango, pues este es de la UNAM. Y es igual, si ustedes se fijan, perdón, todo este consejo editorial de esta revista, todos son de la UNAM de la FES Iztacala. Hay que imagínense, es un error garrafal. Queremos de tener este tipo de editoriales, no se alcanza muy bien, pero tenemos de la UAM, tenemos del Tecnológico de Sonora, tenemos de las unidades UPN, tenemos de la UPN, tenemos de Campeche, tenemos de Colima, tenemos de diferentes estados de la República. Sí, ahora, ojo, tampoco se trata de que el Consejo Editorial invitemos a nuestros compadres, a nuestros amigos. Revisen que la gente que aparezca en el Consejo Editorial sean investigadores, ¿eh? Eso es lo que le da fortaleza a un consejo editorial, ¿sí? Y aquí tenemos otro, ¿no? Este sí se ve más claramente. Ustedes se fijan, es de una revista chilena. Entonces tienen de la revista de Buenos Aires, tienen de Valdivia, Chile, de Santiago de Chile, la Universidad Católica, sí, la Universidad de Florencia, en Italia. O sea, tienen de diferentes instituciones. Esto es un buen consejo editorial, ¿eh? Ahora, algunas revistas también busquen ustedes esta opción. Algunas revistas, aparte del consejo editorial, ponen una sección de pares evaluadores externos. ¿Qué quiere decir? Que invitan a gente externa que son investigadores a que evalúen los artículos. Eso nos habla una revista de calidad, una revista seria, formal. Esto es una revista que hemos de buscar para publicar, ¿sí? También, como parte de los procesos de transparencia, hay que, las revistas buenas o serias tienen que decirnos claramente cuál fue el proceso de revisión por pares, ¿eh? O sea, todo el camino, o sea, qué se debe de hacer. Aquí viene hasta los tiempos que necesitamos para eso, ¿eh? Aquí también nos lo ponen, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de revisión que se va a seguir? Esto es correcto, ¿eh? Ahora, indexada o indizada, ¿sí? Deben estar las revistas. ¿Qué es la indexación? Es cuando organismos externos sí evalúan la calidad académica de la revista y le dan su aval de que sí cubre los requisitos. Y vemos, por ejemplo, el caso de esta revista, donde está, está en Latindex, está en ERIC, está en NOAG, está en Rediff, está en Latinoamericana, está en IRECI, está en STV, Google Escolar, ¿sí? OAM, CIRC, Libre, etcétera. Y aquí ponen de dónde son, ¿sí? Por ejemplo, el DOAG es de Suecia, el ERIC Plus es de Noruega, el Latindex es de México, etcétera. Entonces, esto nos da la idea de que la revista es de calidad y que se amerita que publicamos en ella. Sin embargo, vamos a dejarlo claro. Algunas revistas juegan con esto de la indexación y nos manejan como indexación todo, cuando en realidad son cosas diferentes. Una cosa es indexar, otra cosa es incluir. ¿Cuándo incluimos? Cuando son catálogos o repositorios y no necesariamente son organismos indexadores. En el ejemplo que les pone aquí, por ejemplo, viene EZB, que es Electronic Journal Library de Alemania. Este no es un organismo indexador, ¿sí? Pero sí es un catálogo que esta universidad alemana, es una universidad alemana, abre su catálogo de revistas electrónicas que estén a disposición de sus alumnos. Entonces, una cosa es la indexación, otra cosa es la inclusión. Lo más adecuado es separar una y otra y decirlo claramente, ¿no? Viene el punto más álgido de todo el asunto, el factor de impacto, ¿ah? Ojo, hay mucha trampa, hay mucha revista depredadora que manipula esto. ¿Sí? La gente habla de factor de impacto como lo plus, y sí, es lo plus, pero no cualquier factor de impacto, porque entonces ya hay organismos que inventaron factores de impacto que miden otras cosas y lo ven con factor de impacto. Aquí les pongo el ejemplo de una revista depredadora, ¿sí?
International Journal of Multidisciplinary Education and Research. Normalmente, bueno, disculpen el inglés, no lo manejo bien. Pero si ustedes se fijan, normalmente las revistas depredadoras tienen nombres muy generales y muy similares a revistas de buen nivel y nos marean con esta idea. Si ustedes se fijan en el extremo izquierdo dice Impact Factor, lo nos pone RJIF 5.12. Ojo, estos factores de impacto básicamente nada más pagas y te dan el factor de impacto. Entonces, no son los adecuados, no nos confundamos, porque luego hay gente que sí, como los que son sobre todo gente que publica por primera vez, busca revistas de factor de impacto y luego ve esto y dice, voy a publicar aquí. Y el problema es que te cobran, ¿va? Tú mandas el artículo y al siguiente día te dicen que ya está autorizado y te piden 300, $400 y luego tú se los mandas y te publican. El problema es cuando ya vamos a una revisión, estas revistas no te las van a valer porque ese factor de impacto no es el adecuado. ¿Cuál es el factor de impacto adecuado? Aquí les pongo una revista española, ¿sí? Anales de Psicología, y vean en la parte que tengo con una elipse cerrada, nos dice JCR 2016. Ojo, este es el factor de impacto que nos interesa. JCR son las siglas de Journal Citation Report, sí, que se publica cada año. Lo publica Clarivate Analytics. Sí, Publicet es una agencia editorial a nivel internacional y ellos sí es un factor de impacto serio y tiene que ver con qué, con la citación. Entre más citación, tu factor de impacto es más alto. Quiere decir que tiene mayor impacto. Y entonces tenemos otras cuestiones como el Chicago Journal Rank, que es otro también, es otro factor de impacto que también maneja Scopus, que es adecuado. Entonces estos son los adecuados, ¿eh? Scopus y el JCR son los que ustedes tienen que considerar. Si tienen niveles muy buenos de publicación, pueden buscar revistas ya con estas características. Estas son las editoriales que también, salvo que nos hagan tranza, sí, son buenas. ¿Por qué digo que nos hagan tranza? Porque ya se ha visto también que así como hay revistas depredadoras que quieren aprovechar para bajarle dinero a los investigadores, se están clonando páginas, ¿eh? Y entonces lo que hacen es cambiarle algún detalle. Por ejemplo, le voy a ponerle el servir.com, le ponen el servir.uk.com. Y entonces la gente cree que está tratando con la editorial Elsevier y con eso lo hacen que les hacen fraude, en pocas palabras, ¿no? Estos son los logos que ustedes tienen que buscar y son los adecuados que nos dicen de una revista de alto impacto. Ahora, como una recomendación, yo hice una clasificación que la he compartido con otros compañeros sobre dónde publicar. Establecí 3 niveles. Primer nivel, ¿sí? Son revistas que tengan ISSN y que estén indexadas o indizadas, ¿dónde? En Latindex, Clase, Biblia, Dialnet, IRECIA, Actualidad Iberoamericana, DOAG, EBSCO. O sea, en alguna de estas o en varias de estas. Este es un primer nivel y es un nivel muy básico. Si ustedes no han empezado a publicar todavía, les recomiendo que sus primeras publicaciones busquen revistas con estas características. O sea, hay que saber también ir caminando poco a poco, no queramos ir a las revistas de mayor nivel luego con nuestros primeros artículos, hay que caminar poco a poco. Entonces, nuestros alumnos egresados de posgrado, pues hay que meterlos a revistas de este nivel en primera instancia. Y ya cuando tengan varias publicaciones en revistas de este nivel, podemos pasar a un segundo nivel. En el segundo nivel, ¿qué pedimos? Que tengan ISSN y que su indexación incluya necesariamente a organismos como Redalic o Excielo o esté en el catálogo de los consejos de ciencias y tecnologías nacionales, en nuestro caso CONACYT, ¿sí? Aquí ya tenemos otro nivel, ya es un nivel más amplio, ya no es nada más que hagamos un artículo, aquí el artículo tiene que estar ya muy bien hecho metodológicamente hablando, ¿eh? Muy bien hecho, o sea, hay que cuidar todos los estándares que hay a nivel metodología. Aquí sí te van a cuidar muchas cuestiones desde las propiedades psicométricas de los instrumentos, los tipos de análisis estadísticos que utilizaste, todo esto, ¿sí? Y algunas revistas de este nivel ya te empiezan a exigir que hagas un aporte sustancial. Y nos vamos al tercer nivel, que es obviamente que tenga el ISSN, que esté indexado, pero que esté también incorporado en los rankings de Scopus y Clarivate Analytics para que tenga factor de impacto. Estas son los buenos, son el plus de lo plus,
¿sí? No fácilmente se llega. ¿Por qué no se llega fácilmente a estas revistas? Uno, no nada más necesitas tener un alto rigor metodológico como las revistas anteriores, sino tu trabajo tiene que aportar algo. ¿Y qué implica aportar algo? No implica que, como me decían algunos alumnos, es que el estrés académico se ha estudiado con alumnos de psicología, de medicina, y no se estudia con alumnos de gastronomía. No, ese es un aporte empírico básico que no tiene nada que ver con lo que buscamos aquí. Aquí estamos hablando de aportes a nivel de instrumentos, de constructos, de teorías. ¿Sí? Es un nivel de aporte. Inclusive, muchas de estas revistas te van a pedir que antes de postular tu artículo llenes tú una primera sección. ¿Sí? Esa primera sección te piden que en 2 renglones, máximo 3 renglones, tú digas cuál es tu aporte que hace de tu artículo. Ojo, desde ahí ellos saben si revisan o no tu trabajo. Si tú pones ahí que es porque estoy aportando esto, desde ahí dices atrás. ¿Sí? Ni siquiera te lo revisan. Aunque esté muy bien hecho el trabajo, no te lo revisan si no aportas nada. Ojo, porque esto es importante. La otra vez revisaba un artículo también de una revista sudamericana donde revisaba yo y veía que estaba estudiando el síndrome de Burnout, no me acuerdo con qué otra variable, pero el problema es que desde la introducción, en la revisión de literatura me ponía ya que sí estaban relacionadas las variables y al final me llega a la conclusión de que sí están relacionadas. Entonces yo digo, bueno, sí está bien metodológicamente hecho el estudio, pero ¿qué me aportó? Yo ya sabía desde que la primera revisión de literatura ya sabía que sí se relacionan las variables. Entonces, al final me estás diciendo que se relacionan, pues no estás aportando nada. ¿Se acuerdan que por eso les comentaba ahorita estos casos donde yo hago una reformulación y establezco a veces un modelo teórico como parte del artículo? Sí, e inclusive ahorita una de las recomendaciones que les dé va por esa línea, ¿no? Pero bueno, antes de las recomendaciones, algunas consideraciones finales que hay que tener en cuenta cuando nosotros queramos publicar y postular artículos. Primero, recordar que las revistas, como todas, hay revistas muy, muy formales y revistas muy informales, ¿eh? Hay revistas que tú le mandas un artículo y a los 5 meses te mandan decir, oiga, propónganos 2 revisores para su artículo. Se los propones y a los 6 meses te mandan preguntar otra vez, oiga, propónganos 2 revisores para los artículos. Ya pasó un año y ni siquiera lo han pasado a revisar. ¿Sí? Hay mucha informalidad, e incluso nos ha pasado de revistas que ni siquiera te dicen si se adaptó el trabajo o no, y luego lo publican. ¿Sí? Entonces, tenemos problemas con algunas revistas, pero otras sí son muy formales, cuidan mucho. Hay revistas que tienen hasta filtros, ¿sí? Hay revistas que te van cuidando, o sea, primero los coordinadores editoriales te revisan el artículo, te mandan observaciones si creen que hay necesidad de hacer cambios, luego lo mandan con revisores, esos te mandan cambios, los tienes que hacer, luego te mandan a revisión de estilo, de redacción, y te mandan si hay necesidad de hacer cambios, y luego te revisan el estilo del APA, o sea, y muy formales y te están avisando cada paso del camino y te están diciendo cómo debe hacer. Entonces, a veces tenemos buena puntería, a veces tenemos mala. Sí, ya con los años va uno aprendiendo cuáles son las revistas informales que no es bueno postular artículos con ellas, ¿no? Sin contar que normalmente estas revistas informales están muy asociadas a ciertas mafias o nada más publican cierto tipo de personas. El nivel y estilo de revisión. Hay revistas que tienen estilos de revisión muy buenos. Ojo, no estoy diciendo que les acepten el trabajo, les estoy diciendo que revisan bien. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ellos te hacen una muy buena revisión y te dan una serie de sugerencias para mejorar el trabajo. Inclusive aunque te lo rechacen, te dan sugerencias para mejorar el trabajo. Esto es muy buena revisión. Porque hay otros que nada más te dicen, no se acepta el trabajo y ya. Esto, pero ¿por qué? Díganme siquiera para saber qué pasó, ¿no? Nada, simplemente no se acepta. Y esas revistas no son buenas, ¿verdad? Las buenas son las que sí te dicen. A mí me ha tocado revisiones donde de repente me dicen, esto no por esto, esto otro, y entonces me ponen hasta la referencia del artículo que se publicó hace 4 meses, y entonces quiere decir que los que revisaron están muy actualizados, y entonces yo que manejaba cuestiones de estadística a nivel de análisis de instrumentos, me di cuenta que había cosas nuevas que no había incorporado y que tenía que incorporar. Tiempos de publicación. Hay revistas que se comprometen en 3, 4 meses a hacerte revisión, en un semestre te publican, máximo un año, pero hay revistas muy, muy malas, ¿eh? Hay revistas, me ha tocado revistas que duró hasta año y medio, 2 años y ni siquiera lo han pasado a revisión, ¿sí?
Y cuarto punto que hay que tomar en cuenta, los costos. Ojo, el mercado editorial cobra, pero esto cobra en las revistas de alto impacto. De preferencia ustedes no paguen en revistas sencillas, ¿eh? Ahorita últimamente en las redes sociales se han estado publicando algunas revistas sencillas que tienen un nivel de indexación muy bajo. Son de los 3 niveles que les puse yo es el nivel 1, ¿eh? Y sin embargo les cobran, e incluso hasta les cobran por autor. Si es un autor, 4,000, pues son dos autores, 4,000 cada uno. Si son tres autores, 4,000 cada uno. No, de preferencia no les recomiendo publicar en eso. Busquen revistas que no les van a cobrar y que son del mismo nivel de indexación o mejor nivel de indexación. ¿Sí? El nivel 1 es muy bajo como para que estén cobrando. El nivel 2 todavía se me hace que no, tampoco se justifica. Solo el nivel 3 que son las revistas en Scopus o en JCR, las que sí requieren, porque así está el mercado editorial. Ahora, obviamente no todas cobran, pero el mercado editorial así está establecido. Ahí sí traten de, si hay necesidad de pagar. Y si quieren las depredadoras, pues no hay problema, esas en un día les publican, ¿va? Pero les van a cobrar 200, $300, 400, hasta $500, ¿sí? Y luego resulta que, pues es una revista que si ustedes quieren participar en el CONACYT, en el SNI, no se los van a valer, porque todo el mundo sabe que son revistas depredadoras, o sea que no tiene ningún valor publicar ahí, ¿eh? Entonces, les comento que en los últimos cambios que ha habido en el SNI, ¿sí? Básicamente lo que ha hecho el SNI es bajar un poco. Entonces, para tú postularte al SNI, se requiere que tengas por lo menos revistas en este segundo nivel, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres postularte al SNI y quieres participar, que busca que las revistas estén indexadas en Redalic, en Excielo y en los catálogos del CONACYT. Sí, eso es lo mínimo. Ya de en adelante, pues si consigues de Scopus o de JCR, pues mucho mejor. Pero bueno, esas son las ideas generales. Ahora, les hago estas recomendaciones. Esta es un artículo que publiqué, me parece que el año pasado, el antepasado, en la revista Noesis, de aquí en la Universidad de Ciudad Juárez, que es una revista buena, muy formal, por cierto, sí, tengo que reconocerlo. Ahí publiqué este artículo que se llama Endofobia generalizada, concepto, modelo teórico y medición. Si ustedes se fijan, yo aquí en este artículo estoy proponiendo un nuevo constructo, de una nueva variable. Estoy estableciendo el modelo teórico para explicar ese nuevo constructo y estoy estableciendo y validé un instrumento para medir ese nuevo constructo. A eso me refiero con hacer ya un aporte. Estas son las revistas de más alto nivel. Noesis dentro del catálogo con así de las de más alto nivel. Aquí tenemos otra que es otro que ustedes pueden consultar como ejemplo de un artículo científico, la red de apoyo familiar y las relaciones intrafamiliares como predictoras de la satisfacción vital, que lo publiqué en la Actual en Psicología, es una revista de la Universidad de Costa Rica. Ahí pueden ustedes ver sobre todo el apartado de la discusión de resultados, donde aprovechando el análisis de regresión múltiple que elaboré, establecí un nuevo modelo teórico para explicar cómo la familia, ¿sí?, impacta en la satisfacción vital de las personas. ¿Sí? Pero bueno, como ejemplos, hay otros por ahí. Sí revisen las revistas, porque también sí les comento que a veces por cuestión con alumnos o con otros compañeros hago trabajos más sencillos que publico en revistas más sencillas. Revisen los que he publicado en revistas un poco más fuertes, si quieren darse tan a la idea de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Con este tipo de artículos. Y bueno, les recuerdo ya para cerrar mis redes sociales. Tengo un blog, sí, que se llama Documentarios. Tengo mi red en Facebook y tengo 2 canales de YouTube. En el de documentarios son temas educativos, sí, donde hablo sobre diferentes temas de educación, y en las áreas de investigación tengo listas de reproducción de investigación cuantitativa, cualitativa e investigación acción.